Sin Red. María y Susana te proponen escuchar otras miradas de los temas que te interesan. Todos los miércoles de 18 a 19 horas. Estamos Sin Red para sostener tu atención por Signos FM. A conversar en unos minutos con el licenciado Carlos Barzani. Él es licenciado en Psicología de la Universidad de Buenos Aires, psicoanalista, responsable del área Adolescencia y jefe de la unidad del Servicio de Salud Mental del Hospital Zonal de Agudos de General Manuel Belgrano, de Villa Zagala, la localidad de Partido de San Martín. Además es colaborador y columnista de la revista Topía del medio psicoanalítico a través de diversos artículos. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Directamente le pregunto, desde su labor como psicoanalista y gran observador de la realidad, ¿cómo nos encuentra parados, ¿no? Con respecto al miedo, a la incertidumbre? ¿Estamos mejor que al principio? ¿Estamos más relajados? Tal vez en algunos casos demasiado relajados, ¿o estamos peor? La cuestión es no tener ni un miedo paralizante, que es lo que en definitiva después el miedo lo que hace es que uno, por la misma parálisis, el mismo terror que provoca el miedo, no podamos tener las medidas precautorias para poder evitar, sea el peligro que sea. En este caso es una epidemia, una enfermedad, puede ser otro tipo de peligros, ¿no? Sí. Y el relajarse demasiado también hace que uno se descuide en los cuidados. Está del millón, ¿no? Cómo lograr un equilibrio entre que no sea un miedo desmedido, pero tampoco una excesiva relajación que haga que nos descuidemos, ¿no? Que cuando uno empieza a tener que tener ciertas prácticas que son muy tediosas, de tener que limpiar todo y tener cuidado con el alcohol en gel y que limpia o que toca, que no toca, puede llevar un poco al cansancio también y empezar a relajarse. Pero la realidad es que la única forma que conocemos hasta ahora para prevenirnos es el entre que no sea un miedo excesivo ni una relajación en los cuidados. Respecto a este tema también, yo siento como que hay un rechazo en general de muchas personas hacia lo preestablecido, ¿no? Hacia los mandatos sociales en estos días. En este caso, el confinamiento obligatorio. ¿Usted lo nota eso, como que hay un rechazo a eso? El problema es que eso se metió en el medio de la conflictiva política, ¿no? Es cuarentena sí, cuarentena no, anticuarentena. Se armó una grieta en la cual no nos ayuda a poder pensar con claridad, porque eso se ponen de un lado, se ponen del otro, y cuando empieza a regir ¿cómo decirlo?, la disciplina respecto de quién está de un lado y quién está del otro, dejamos de pensar con claridad. Hay una cuestión que la única forma, como yo decía antes, es el aislamiento físico, ¿no? O sea, el no contacto físico es la única forma de prevenirlo, por lo menos lo que conocemos hasta ahora. Claro, pero cuando salga la vacuna, buenísimo. Ahora, la cuestión es cómo poder acercar esa información a la población, pero justamente no como un mandato, ¿no? Y la realidad es esta: ¿cómo hacemos para no contagiar, para no infectarnos, ¿no? Y tener un cuidado hacia nosotros, hacia nuestra familia, nuestros amigos, amigas. La forma en la que uno transmite influye un montón. Desde determinados lugares, si uno dice las cosas, incluso hasta el modo en el que uno lo dice, lo que hace es provocar desafío, ¿no? O tratar de rebelarse. Sí. Usted hablaba del mandatos, ¿no? Como mandatos. Y en general lo que viene como mandato lleva a ser transgredido, ¿no? Claro. Sobre todo ciertos modos, ciertas formas, ¿no? Sí. Uno escucha en algunos medios incluso que tratan a la gente de estúpida,
de rebelde, y la verdad eso no ayuda en nada. No ayuda. Nadie va a cumplir determinadas recomendaciones si viene desde ese lugar. Claro, lógico. Usted trabaja mucho también con el área de la adolescencia, ¿no es cierto? ¿Cómo están reaccionando los adolescentes en general al procesar esta situación? Depende mucho de él o la adolescente y el medio también donde vive, ¿no? Claro. Digo, no es lo mismo tener que hacer un aislamiento en una casa donde no tiene su intimidad, donde comparten entre varios un ambiente, donde tal vez el chico o la chica tiene cierta privacidad, donde puede manifestarse, conectarse con amigos, amigas, la sufren igual. A ver, el aislamiento lo sufrimos todos, el tener que estar en la casa y solamente poder conectarse a través o de pantallas o de teléfonos. No nos gusta, no está bueno para nadie, pero es en principio la única posibilidad que tenemos. Ante eso hay distintas formas de poder hacerle frente a esto, y ahí está en juego el tema de la creatividad. Yo con los adolescentes trato de ir trabajando con cada una de ellos y ellas, cómo pueden ir haciéndose un espacio creativamente de acuerdo a las características de cada uno. Hay temas relacionados con ellos, con los jóvenes, no se visibilizan en los medios de comunicación, ¿no es cierto? Yo lo que estoy viendo bastante, sobre todo en jóvenes, gays, lesbianas, en general, que no tienen, digamos, una forma de vivir la sexualidad que es la del mandato social, que han tenido que volver a sus casas, porque estaban estudiando tal vez en otra ciudad, o han tenido que volver o al interior, incluso en el conurbano, porque no tienen trabajo, por la misma cuarentena han perdido el trabajo, entonces han tenido que volver de los padres, y sufren bastante, como un doble confinamiento, ¿no? Está el confinamiento en la casa de la familia, pero a su vez dentro de la familia están confinados en lo que uno podría llamar, como un placar, ¿no? Se habla mucho de la salida del placar. Acá sería al revés, se tienen que meter en un placar porque empiezan a ser como vigilados, un poco perseguidos también respecto de su vida amorosa, les vigilan a ver con quién hablan, con quién no hablan. Eso no está muy visibilizado, por lo menos no en los grandes medios, ¿no? Con algunos padres se puede trabajar, con otros no, y el tema es que los padres puedan entender la necesidad de expresión de sus hijos e hijas, que tal vez no es lo que ellos quisieran, que es el mandato social, pero es lo que sienten. Claro, y también hay otros temas, por ejemplo, cuando son padres que están separados y los hijos que son adolescentes tienen que estar a lo mejor un poco con la mamá, otro poco con el papá. Ahora se complica con la cuarentena, a lo mejor quedaron en casa de uno de ellos. Hay varios temas con respecto a los hijos de todas las edades, ¿no? Pero en la adolescencia parece que se profundizan más los conflictos, ¿no? Está ese tema. Me parece que empieza a ver como, porque hay permisos en los cuales los adolescentes han podido trasladarse de una casa a la otra, no obviamente en la frecuencia en la que lo hacían habitualmente, pero a mí lo que más me preocupa son tal vez estas situaciones donde hay todo como una violencia, hasta diría encubierta, ¿no? Donde uno tiene que ir trabajando situación por situación, ver cómo pueden sortear esa situación de violencia, ¿no? Porque a veces no es solamente no se trata de la violencia física, sino de la verbal, cierta desautorización a través de comentarios, además, y que a veces se hace muy difícil, ¿no? Además, como también tiene que ver con las necesidades básicas
que estén cumplidas en el ambiente familiar, o sea, que tengan una vivienda donde puedan contar con el agua potable, con la luz, con las comodidades básicas, y además con cierta intimidad, ¿no? Eso provoca, cuando están muy hacinados, provoca muchos problemas. La verdad que sí. Pero bueno, uno de los trabajos que uno trata de hacer es viendo a ver si se pueden encontrar algún espacio en algún momento del día. Incluso quienes están en tratamiento psicoterapéutico, bueno, ver a ver, bueno, qué momento podés hablar por teléfono, porque bueno, la atención es toda virtual también. Claro. Uno va trabajando, bueno, qué espacios se pueden hacer. Si tienen un cuarto, genial, porque se lo pueden hacer, pero claro, si viven en una casa en la que viven, como decía antes, varios en una misma habitación, bueno, a ver dónde puede ser, en la cocina, tal vez hay un pequeño patio donde puede salir, o una terraza, entonces se va construyendo a ver qué espacio se puede hacer, claro, para tener un rato de intimidad, ¿no? Claro. Y dígame, ¿usted nota que aumentaron los estados depresivos, las adicciones, en todo, en general, digo, no solamente los adolescentes? Lo que ha aumentado son los estados de ansiedad, ¿no? De ansiedad, de depresión, obviamente como consecuencia, sujeto, cada persona lo expresa por donde, digamos, es su punto débil o el carril más débil, ¿no? Como se suele decir, el agua corre por el río por donde corría. Entonces, quien tiene una tendencia más a expresar sus dificultades a través del consumo, ha habido recaídas. En otros casos no, quienes tienen, digamos, situaciones más relacionadas con el encierro, al contrario, están mejor, ¿no? Porque algo que ha sido, digamos, un problema ahora es al revés, se está prescribiendo el encierro, entonces están más contenidos. En general sí. Hay algo que yo vi en los adolescentes que sí lo veo como un efecto, es que esta afinidad que tenían muchos por las pantallas, que se quejaban los padres que estaban todo el tiempo en las pantallas, que esto, que el otro, no quieren estar frente a una pantalla, ¿no? Ha provocado como un efecto de, bueno, basta de pantalla, quiero otra cosa. Esta afinidad por las máquinas, como que esto de estar, que las clases por pantalla, que con los amigos por pantalla, ahora no quieren estar frente a la pantalla, ¿no? Eso en varios adolescentes, en muchos, diría. Hay otro gran tema preocupante en estos días, que es una consecuencia, ¿no? Que está relacionado con los duelos, porque cómo contener a aquellos que han perdido un ser querido en estos días, ya sea por COVID o por otras causas, pero que no pueden despedirse como necesitan, y para poder trabajar el duelo también, ¿no? Sí, es un obstáculo importante. La salida, por lo menos que yo voy, digamos que venimos trabajando algunos psicoanalistas, es el tema de poder hablar de eso, poder hablar y que la contención sea a nivel de poder hablar de lo sucedido, de la persona que han perdido, no solo, digamos, en un espacio psicoterapéutico, sino también con amistades, familiares, tratar de promover la posibilidad de poder expresarlo, que es cierto, el tema del no contacto es tremendo, ¿no? Es como muy doloroso. Acentúa el dolor, ¿no? La no posibilidad de contacto, porque lo que uno enseguida le sale es abrazar al otro, claro, y es algo que no puede hacer. Claro, entonces el tema es cómo poder abrazar a través con palabras o con una mirada. Claro, es muy cruel, ¿no?, la situación, porque solamente de imaginarnos a esa persona querida que está sola y que se va sola, que no tiene quien lo contenga, todo eso debe ser muy difícil después para superarlo. Lo importante es sí tenemos los teléfonos, tenemos
Incluso, bueno, en el hospital nosotros lo que hacemos es dar un teléfono del servicio, quienes no tienen teléfono, como para que puedan tener un contacto de alguna manera. Ah, ¿no? bien. Claro, me imagino... A ver, no podrá entrar, pero sí tener una comunicación con alguien. Más cercana. ¿No? Claro. Me imagino que para ustedes, los psicoanalistas, profesionales de la salud mental, no debe ser fácil, ¿no?, manejar esta especialidad en este contexto, ¿no? El trabajo es acompañar, dar la posibilidad de expresarse, cuando es necesario, bueno, devolver con alguna palabra, pero me parece que lo importante es eso, la posibilidad de estar y que se sienta acompañado. La gente, digo, en general, no solo alguien que sea... No, todos. ¿no? En general, es acompañar. Digo, uno ve resultados, un efecto que la gente lo agradece, que se siente mejor a partir de que se puede empezar a expresar, ¿no? Poder tener una voz amiga del otro lado que nos contenga o que nos escuche es muy importante. El estar tiene que ver también con la solidaridad, ¿no? Con estar con el otro, el poder escuchar al otro, tiene que ver también con eso, ¿no? Recuerdo ahora un par de adolescentes que estaban negados a volver a comunicarse porque querían ver a sus amigos personalmente, pero cuando finalmente, a partir de seguir trabajándolo y hablándolo, se comunicaron, estaban felices, ¿no? Porque pudieron contarse un montón de cosas. Recordé un par de adolescentes que se durmieron con el WhatsApp prendido toda la noche para despertarse juntos. Entonces el que se despertó primero empezó a hablarle por el altavoz, se lo dejaron en el altavoz. Y es como si hubiesen dormido en la misma casa, actividad, ¿no? Licenciado, ha sido un placer tenerlo hoy con nosotros. Más que nada, iluminar un poco este tema, ¿no? ¿Qué pasa con la salud mental, con las ansiedades, cómo manejarlas? Porque esto todavía viene para largo. Termine pronto, va a terminar, pero no sabemos cuándo. Y yo insisto en el tema de no bajar línea, de no reprochar. Me parece que la cuestión va más por el lado de acompañar. Que siga muy bien y gracias. Bueno, gracias a ustedes. Un gusto ha sido. Igualmente. Hasta luego. Hasta luego. Era el licenciado Carlos Barzani, licenciado en psicología, psicoanalista.